hermanas, todos aquellos que van, de alguna manera, van a estar escuchando este culto, sea hoy día o sea en cualquier otro día de estos, ¿no? Entonces, eh, estamos dando inicio a mais um culto de la Iglesia Verbo de Vida, a este dia de discipulado, ¿no? E hoje tendremos um discipulado muito poderoso. E eu sei que Deus quer bendecir e vai bendecir grandemente, tremendamente sua vida. Então, vamos orar. Padre, em nome de Jesus, queremos dar-te as graças, Senhor, nesta noite, Padre. Dando as graças, Senhor, por tu palavra que é tão poderosa, Senhor. Graças te damos, Padre, por cada hermano, por cada hermana, por cada família aqui representada por este hermano y esta hermana en Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu poderosa palabra. Gracias te damos por la sangre de Jesús, que es poderosa para limpiar, para lavar, Señor, nuestras vidas y nuestros pecados, Padre. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesús. Gracias te damos por el maravilloso Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor, que nos limpia, nos lava, Señor. En el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por la sanidad. Queremos darte las gracias por tu bondad. Queremos darte las gracias por tu presencia, Señor, en esta noche. Dando las gracias a ti, Señor. Oh, Señor, gracias te damos por tu unción, por la unción del Espíritu Santo en esta noche. A unción para enseñar tu palabra, Señor. Para tu poder cayendo, Señor, para poder traer, Señor, convicción, Señor, de la verdad de tu palabra, Señor. Declaro ojos espirituales, Señor, abiertos, Señor, para ver, Señor. Y corazón listo para aprender, Señor. En nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Entonces, aleluya, gloria a Dios. Entonces, querido, yo no sé usted, pero yo tengo hambre hoy de escuchar la palabra y de aprender de Dios. Y yo sé que o que Dios tiene para hablar con nosotros hoy, por medio de su palabra, es algo tremendo, poderoso y muy esencial para nosotros como cristianos, como pueblo de Dios. Entonces, en este momento, yo quisiera que usted, de manera reverente, aliste su corazón, prepare su cuaderno, su Biblia, esté junto de usted, porque hoy día vamos a estar hablando de un asunto muy importante para la iglesia, ¿no? Que es acerca de los eventos de los tiempos finales. Es una introducción nada más. Una introducción, pero muy importante, ¿no? Muy poderosa. Y yo sé que usted va a ser tremendamente bendecido. Amén. Entonces, en esta noche vamos a introducir este asunto que es también importante en esta lección del discipulado. Vamos a hablar sobre la posición de nuestro ministerio, lo que nosotros creemos, porque está en la palabra de Dios, acerca de los eventos de los tiempos finales. Yo quisiera comenzar leyendo en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a entender en este discipulado que habla sobre los eventos de los tiempos finales. Vamos a tocar algunas cosas, algunos libros que hablan sobre el tiempo del fin. Vamos a hablar sobre el plan que Dios tiene para la iglesia del Señor Jesucristo, para que esto traiga una seguridad en nuestro corazón, inclusive en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Sepa una cosa, amados, la salvación, tal como la conocemos, tiene alcances inmediatos, ¿no? Algo que sucedió en nuestro corazón. Fuimos salvos. La Biblia nos dice que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Vamos a hablar en esta noche que esta salvación también tiene efectos no solamente inmediatos en nuestro corazón, pero también tiene efectos futuros. Esta salvación no es algo que solamente alcanza nuestro corazón, pero
esta salvación es amplia, alcanza todo nuestro ser. Lo digo de esta manera. La Biblia dice que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y la salvación, tal como la entendemos, sucedió primariamente en nuestro espíritu. La salvación alcanzó nuestro hombre interior y nos hizo nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas. En nuestro espíritu, todo fue hecho nuevo, dice la palabra de Dios. Entonces, de hecho, la salvación tuvo un efecto inmediato en nuestro interior. En nuestro espíritu nacimos de nuevo. Aleluya. Y nacemos en una nueva condición. Nacemos ahora dentro de la familia de Dios y podemos llamar entonces a Dios nuestro propio Padre y llamarnos a nosotros mismos sus propios hijos. Eso la Biblia nos dice en diferentes lugares de la palabra. Juan capítulo 1, por ejemplo, dice que cuando Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, de hecho vuelve a existir en una condición completamente nueva, en la condición de hijo de Dios, dentro de la familia de Dios. Todo fue hecho nuevo en nuestro espíritu y somos nuevas criaturas. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Nos hizo renacer, dice la palabra de Dios. Entonces, esta salvación tuvo un efecto inmediato en nuestro espíritu. Sin embargo, no solamente somos seres espirituales, también tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo físico. Pues tengo noticias para usted. Esta salvación también tiene beneficios para las otras áreas de nuestro ser. Amén. No es solamente nuestro espíritu. Oh, gracias a Dios fuimos perdonados. Gracias a Dios tenemos nuestro destino, el cielo. Sin embargo, la salvación también tiene efectos, beneficios para estas otras áreas de nuestro ser. Y se van llevando a cabo y hay una salvación inclusive que está separada para el tiempo futuro. Aprendimos de esta manera. Entonces, uno fue salvo el día en que recibió a Cristo en su corazón, en su espíritu. Está siendo salvo también en su mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra alma está siendo salva. Interesante, ¿no? Aleluya. Nuestro espíritu fue salvo. Nuestra alma está siendo salva si la renovamos con la palabra del Señor. Y nuestro cuerpo físico será salvo. Aleluya. Aleluya. Existe una salvación pasada que ya se efectuó en nuestro espíritu cuando nacimos de nuevo. Ya es una salvación pasada. Una salvación presente o constante. Si estamos tomando tiempo para llenarnos de la palabra de Dios, nuestra alma está siendo salva. Y voy a leer después un versículo que nos habla sobre ello. Pero lo puedo citar de memoria. Dice Santiago, o Primera de Pedro, capítulo 2, recibid con mansedumbre la palabra injertada en vosotros, ¿no? La cual es poderosa para la salvación de vuestras almas. Entonces, nuestro espíritu fue salvo, nuestra alma está siendo salva por recibir la palabra. Ser renovada por la palabra. Y nuestro cuerpo físico será salvo también. Aleluya. Una salvación pasada, una salvación presente y una salvación futura. Y es por eso que le pedí que abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, nos habla acerca de una salvación que solo se efectuará en el tiempo futuro. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Ahora preste atención al verso 4 y verso 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? Reservada en los cielos para vosotros. Hay algo que está esperándonos allá en el cielo. Aleluya. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice aquí que vamos a alcanzar una salvación que está preparada, que va a ser manifestada en el tiempo postrero. Hay algo de la salvación que todavía está reservado y que va a ser manifestada. Gracias a Dios, hay algo que Dios tiene preparado para el tiempo futuro. Aleluya. Entonces, en esta lección, en esta última lección de nuestro discipulado, vamos a hablar de estos beneficios que nos trae la salvación, que toca con el tiempo futuro. Gracias al Señor. Amén. Hay algo que Dios tiene preparado que todavía no se ha manifestado. Aleluya. Usted piensa entonces que el día de hoy recibió algo de Dios en su corazón y eso es todo. No, gracias a Dios hay algo que está todavía esperándonos, que vamos a experimentar y que está adelante. Dios tiene una agenda todavía con su iglesia y tiene cosas maravillosas para algo que está para manifestarse. Entonces Aleluya. Yo quiero que usted cree expectativa para esto que va a suceder. Amén. Sabe, la Biblia nos habla acerca de que en los tiempos finales las cosas no serían fáciles en el mundo en que estamos viviendo. Amén. Pero usted está feliz como yo de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. De que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Que nuestra ciudadanía es de allá de arriba, aleluya, y no de aquí de la tierra. Entonces, con este entendimiento, con este primer punto, quisiéramos desarrollar lo que Dios tiene preparado para el tiempo que está adelante de nosotros. No lo puedo colocar tan lejos porque las señales están anunciándonos que esto va a empezar a suceder y es inminente, discúlpeme, inminente o en cualquier momento. Gracias a Dios. Estemos pues listos. ¿Cuándo es que esto va a suceder? Bueno, yo voy a adelantarle algo. Va a suceder cuando nos encontremos con el Señor Jesucristo. La salvación que todavía no ha alcanzado nuestro cuerpo físico, lo podemos ir disfrutando en esta tierra con la provisión de Dios, con sustento en nuestra vida. Hay provisión para nosotros, hay protección, hay cobertura de Dios. Inclusive la salud, cuando uno recibe sanidad en su cuerpo físico, está experimentando los poderes del siglo venidero, porque cuando usted esté allá en el otro lado del cielo, allá en la gloria, usted va a ser libre de todo efecto de la enfermedad, de muerte, de corrupción. Aleluya. Pero aquí en este lado del cielo, usted puede disfrutar de algunos adelantos. Aleluya. Cuando amén. recibe la sanidad, usted está recibiendo algo que usted va a disfrutar allá eternamente. Aleluya. Pero usted está ya recibiendo algunas cosas adelantadas, tomando provisión, porque después de todo Cristo ya lo pagó, ya lo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Gracias a Dios. Recuerde entonces, estamos en este mundo, pero somos peregrinos en este mundo. Estamos solamente de pasada, de pasaje, Aleluya. porque nuestro camino es allá la gloria. Gracias al Señor. Entonces, cuando lleguemos al cielo, ¿sabe dónde usted va a llegar? Va a llegar a su patria, Amén. a nuestra patria celestial. Gracias al Señor. Dios. Y será un tiempo de júbilo y celebración. Va a ser con gloria, va a ser con poder. Listo, Gracias a Dios. pronto será. Y por eso que la Biblia nos presenta que los sufrimientos que podamos padecer en este tiempo no se comparan con nada, con la gloria que ha de manifestarse en el tiempo adelante que nos está esperando. Gracias a Dios. Amén. Entonces, nada que usted pase en este mundo te robe de esta esperanza.
Amén. Nada que pueda enfrentar usted en este mundo robe esa alegría, ese gozo que hay en su corazón y esa esperanza de ver a su Salvador. Gracias al Señor. Y por supuesto, mucho menos que las cosas que sucedan en este mundo nos hagan retroceder. No, 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 no. Vamos a estudiar esta materia esta noche para reforzar nuestro gozo y mantener nuestra esperanza viva de que nuestro Redentor prontamente está viniendo para llevarnos con él. Aleluya. Gracias a Dios. Sabe, hay algunas cosas que Dios tiene reservadas en el tiempo para adelante. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, la forma en que Pablo predicaba. Yo voy a utilizar la Biblia de mi esposa. Hechos capítulo 17, voy a permitir que ella también lea conmigo. Y aquí hay una prédica de Pablo. Y vean que Pablo era... no andaba con rodeos ni tampoco estaba endulzando. Él iba directamente y mencionaba las cosas tal como eran, aunque a veces causaba descontento en las personas e inclusive las personas que no creían en la resurrección de los muertos hasta se reían de él. Pero eso no hacía que Pablo rehuya de presentar toda la verdad tal como ella es. Gracias a Dios podemos causar malestar en algunas personas que no creen como nosotros, pero nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer en Hechos capítulo 17 a Pablo predicando en Atenas. Encontró un lugar donde habían estatuas para todos los dioses conocidos de los atenienses. Ellos eran muy idólatras, tenían muchos ídolos, muchos dioses, y de hecho la creencia de los atenienses era que lo que sucedía en la tierra era porque habían luchas entre los dioses y que el dios que vencía era el que podía manifestar su voluntad en cierto momento en la vida de estos atenienses. Y era por eso que ellos tenían que adorar a uno de sus dioses para que los libre de este otro dios que estaba viniendo y estaba intentando prevalecer contra ellos. Era la forma de creer de estas personas. Tenían entonces su colección de dioses, o de hecho tenían su dios que era mayor, ¿no? Zeus, me parece, y los otros dioses menores. Y también de allí vienen, ¿no?, los semidioses, ¿no?, o los hombres que llegan a ser dioses. Bueno, esa era la cultura de los atenienses. Y Pablo está llegando a esta cultura con estas creencias e inclusive encuentra un altar vacío y que habían erigido para al Dios que ellos todavía no conocían, pero que no querían dejarlo sin adorar. Como tenían dioses para todo. Tenían dioses para todo, para todos los gustos. También querían tener la seguridad de que si les estaba faltando adorar a un Dios, habían dejado un altar separado, vacío, y brindaban adoración a este Dios sin conocerle, porque no querían dejar de adorar a este Dios que tal vez no lo estaban conociendo. Y Pablo aprovecha esta condición de los atenienses y dice en el versículo 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerles, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él presenta quién es este Dios. Él es el creador de todo. Dice: no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Él es el que da vida a todos y aliento y todas las cosas. Él continúa hablando, él continúa predicando, él está anunciando el evangelio. Y él menciona que de una sangre, en el verso 26, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, hablando de la creación de Adán y Eva, y que Adán y Eva fueron los padres para toda la humanidad, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha creado al hombre, Dios creó entonces una pareja original, y toda su descendencia es la que ha venido a poblar todas estas naciones. Otro día podremos hablar del origen de las razas y también el origen de las lenguas. Hoy no podemos detenernos allí.
Pero Pablo también presenta de que este tiempo que el hombre está sobre la tierra también ha sido prefijado por Dios y hay un tiempo establecido. Dice aquí que él estableció el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios tiene el control del tiempo. Aleluya. El hombre sobre la tierra, inclusive el hombre que no conoce a Dios, un día el tiempo del hombre sobre la tierra se termina. ¿Cómo así? El tiempo del hombre reinando sobre la creación. El hombre teniendo el derecho de escoger por sí mismo. El hombre reinando, si él quiere, aparte de Dios. Aunque nunca el hombre aparte de Dios puede reinar, sino que hay alguien que reina sobre él. Es el diablo por medio del pecado. Y de esta manera se vuelve un esclavo del diablo. Pero el plan de Dios era que el hombre reine sobre su creación, pero inclusive ese tiempo sobre la tierra está limitado por Dios. Un día esta tierra pasa de nuevo a su creador original, a su dueño original. Un día, gracias a Dios, Dios va a reinar sobre esta tierra por medio de su Cristo. Aleluya, Jesús, aleluya, a quien él estableció para reinar. Y también aquellos que creímos en él, reinaremos con él. Aleluya. Versículo siguiente. Versículo 27, él dice que en ese tiempo que el hombre está sobre la tierra, también se le ha dado algo, que busque a Dios. Verso 27, para que busque a Dios. Si en alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. No está distante, la Biblia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Para que busquen a Dios. ¿Para qué el hombre está aquí sobre la tierra? Bueno, él puede tener sus propios planes, tener su propia familia, tener sus propios proyectos, pero una de las finalidades del hombre estar sobre la tierra, mientras está sobre la tierra, es conocer a su Creador, conocer a Dios y su plan para su vida. Versículo siguiente, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, esculturas de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda, no pide, no sugiere, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aleluya. Que dejen atrás esas vanidades, que dejen atrás esa idolatría y que se arrepientan. ¿Por qué? Verso 31. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y cuando comenzó a hablar de la resurrección de los muertos, los atenienses se empezaron a burlar y a reír. Pero Pablo está predicando entonces no solamente la salvación en Cristo Jesús, pero todo el plan de Dios para la humanidad. Mientras estamos en este mundo, hay esperanza. Mientras estamos en esta tierra, necesitamos buscar a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos invocar su nombre para salvación en arrepentimiento. Amén. ¿Por qué? Porque hay un día en que toda la humanidad prestará cuentas delante del Señor. Tanto los vivos cuanto aquellos que ya partieron. Todos serán llevados delante de Dios para prestar cuentas de lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo. La Biblia nos habla también de un juicio. Aquellos que hicieron lo malo van a tener un lugar de sufrimiento. Pero aquellos que hicieron lo bueno, y luego vamos a hablar de lo que incluye esto de hacer lo bueno, van a tener un destino diferente. ¿Sabe una cosa? La Biblia nos habla acerca de, porque no somos salvos por obras, no somos salvos por hacer buenas acciones. Las buenas acciones cuentan y van a tener recompensa. Pero de hecho lo que nos lleva a la presencia de Dios
es el sacrificio de Jesucristo. Aleluya. Y la Biblia nos dice que es por medio del derramamiento de la sangre que se hace la remisión de los pecados. Entonces, un justo, Jesucristo, derramó su sangre por nosotros. Aleluya. Y la Biblia dice que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y cada uno que le hemos aceptado, entonces podemos tener esta confianza, pues la palabra así lo revela, que cuando aceptamos a Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados. La sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo, Él tomando nuestro lugar, nos justifica delante de Dios. Aleluya. De allí en adelante la Biblia nos llama justos. Nuestra fe nos es contada por justicia. Aleluya. Por creer en Cristo, tu fe te es contada por justicia. Dios te justifica, Dios te da el don de la justicia. Aleluya. No toma en cuenta ninguna falta contra nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Mire qué poderoso es el Evangelio. Hay perdón para nosotros. Hay justificación para nosotros. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias a Dios. De allí en adelante, entonces, usted empieza a verse de una manera diferente. Usted se ve como Dios te ve. Amén. Perdonado, lavado, justificado, santificado. Es una nueva criatura. Gracias Aleluya. a Dios. Entonces, cuando Dios mira la tierra el día de hoy, Él hace distinción entre la condición de las personas. Mientras que las personas que todavía no han aceptado a Cristo, Dios las ve todavía en sus pecados. Para aquellas personas que sí hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones y nos ha justificado, Dios nos ve como justos. Aleluya. Dios nos ve como sus hijos, sea de la nacionalidad que fuésemos. Aleluya. Ahora pertenecemos a un grupo diferente, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando Dios mira sobre la tierra, de hecho, Dios ve tres grupos de personas. El primer grupo de personas que Dios ve son las naciones. La Biblia las llama las naciones gentiles. Los pueblos sin Dios. No importa si es Estados Unidos, Alemania, Japón, China. Son las naciones gentiles. Son las personas que todavía no tienen una relación con Dios. Por eso es que los llama gentiles. La Biblia dice que nosotros éramos gentiles. Gracias a Dios ahora hemos pasado a ser de la ciudadanía de Dios. Voy a leer más adelante ese pasaje que está en Efesios en el capítulo 2. Pero nosotros éramos gentiles. Las naciones gentiles entonces son aquellas que todavía no tienen una relación con Dios, un pacto con Dios. Amén. Viven todavía en sus pecados, lamentablemente, y necesitan recibir el Evangelio de Jesucristo. Pero de estas naciones gentiles hubo un tiempo en que Dios llamó a Abraham y le prometió que de su descendencia Dios haría toda una nación, de la cual, ¿no? De hecho sucedió. De la descendencia de Abraham, Dios creó toda una nueva nación. De las 12 tribus de Israel, ahora existe una nueva nación con las cuales Dios celebró un primer pacto. Entonces la nación de Israel, o más conocido de la Biblia como los judíos, ellos son diferentes a los gentiles porque los judíos sí tienen una relación con Dios. Tienen un pacto que estaba basado en la sangre de animales. Entonces Dios tiene que distinguir estos grupos, las naciones gentiles y la nación de Israel. Las naciones gentiles no tienen una relación con Dios, no tienen un pacto con Dios. Pero Israel sí tiene un pacto con Dios. Por eso es que Dios era conocido como el Dios de Israel. Porque por medio del pacto que Dios les dio, el primer pacto dado a Moisés, ellos sí podían invocar la ayuda de Dios. Ellos sí podían contar con la provisión y la protección de Dios en sus vidas por causa de este pacto. Entonces Dios tenía que hacer distinción entre las naciones gentiles y la nación de Israel. Entonces tenemos dos grupos aquí, las naciones gentiles o los gentiles y la nación de Israel o los judíos.
Y tenemos un tercer grupo. Gracias a Dios. Gracias a Dios por ese tercer grupo. ¿Y dónde y cuándo se originó este tercer grupo? Se originó con el sacrificio de Cristo. Y ahí voy a leer ahora sí en el libro de Efesios en el capítulo 2. En Efesios capítulo 2 encontramos en el versículo 11. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y eso era lo que distinguía a los judíos de los gentiles. La circuncisión de los hombres era la señal de que tenían un pacto con Dios. Bueno, esta era nuestra condición. Antes éramos llamados incircuncisos por aquellos que sí se habían circuncidado y guardaban el pacto con Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas. Mire esto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios no tenía un compromiso con nosotros y nosotros no teníamos un camino legal para invocar su nombre. Pero gracias a Dios, Él es misericordioso. Él es compasivo. Y aunque no tenía ningún vínculo legal con las personas, aún así Dios se compadece del huérfano, de la viuda, del necesitado. Gracias a Dios. Pero estábamos un tiempo así, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús. Prepárense para buenas noticias. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De estos dos grupos, de los gentiles y de los judíos, de ambos grupos, hizo un nuevo grupo. Dice aquí, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, Él creó de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aleluya. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, Aleluya, matando en ellas las enemistades. Todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo es salvo, sea de los gentiles o sea de los judíos, y pasan a ser parte de un nuevo grupo, un tercer grupo, que es el cuerpo de Cristo. Dice que el nuevo hombre lo hizo en sí mismo, que es llamada también la iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice aquí, porque por verso 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, Aleluya, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Oh, aleluya, gracias a Dios. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo, aún sobre la tierra, es ese tercer grupo. Y Dios hace distinción entre los gentiles, que todavía están en sus pecados, entre los judíos, que por la expiación tienen sus pecados cubiertos, y entre los cristianos o la iglesia, que han sido redimidos de sus pecados. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Cuando Dios mira la tierra, Él hace esta distinción. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, la Biblia nos dice sobre esta distinción. En el versículo, en Primera de Corintios entonces, discúlpeme, es en el capítulo 12. No, yo creo que es en el capítulo. Voy a buscarlo mejor aquí. Mantenga su Biblia abierta en el libro de Primera de Corintios. Yo creo que es en el capítulo 11. Déjeme abrir mi Biblia. Donde la Biblia nos habla de la distinción que Dios hace
y que nosotros tampoco debemos hacer tropiezo. Vamos a leer en el libro de Primera de Corintios. No, yo estoy equivocándome del libro. Ahí es donde estoy equivocándome. Aleluya. Gracias a Dios por la concordancia bíblica. Entonces, Nuevo Testamento. Aleluya. Gracias a Dios. En el capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo. Vea los tres grupos aquí. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Se da cuenta que cuando Dios habla sobre las personas que están sobre la tierra, Dios hace esta distinción. Judíos, gentiles, la iglesia. ¿En el cuál grupo pertenece usted? Diga, la iglesia. La iglesia, amén. Por supuesto. Gracias a Dios. Usted era de los gentiles, pero por aceptar a Cristo en su corazón, ahora pasa a ser del grupo llamada la iglesia del Señor Jesucristo o los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Por qué estoy tomando tiempo para hablar de esto? Porque si Dios hace esta distinción en la Biblia para hablar de estos tres grupos de personas, cuando vengan los juicios que están mencionados en la Biblia, estos juicios van a ser específicamente para algunos nada más y no para todos, porque no todos están en la misma condición. Amén. Gracias a Dios, el día llamado el día de la ira, que es un día de juicio, va a tocar sobre aquellos que no creyeron en Jesucristo y le rechazaron, y también lamentablemente para los judíos, amén, pero no para la iglesia. Gloria para a Dios. La iglesia está una palabra que dice así, que Cristo nos libra de la ira venidera. Dios hace esa distinción, estos grupos son diferentes y cada uno de estos grupos tiene un programa diferente. Aleluya. ¿Sabe? Cuando usted aceptó a Cristo, usted fue justificado. Amén. Usted fue perdonado. Gloria a Dios. Y necesitamos entonces entender esto. Por supuesto que si pecásemos el día de hoy, el camino a la comunión restaurada es el arrepentimiento. Aleluya. Confesar nuestra falta para arrepentimiento, y dice que su sangre nos limpia de toda injusticia. Aleluya. Amén. Entonces, cuando Dios va a juzgar, cuando Dios va a manifestar sus juicios, vamos a entender que los juicios de Dios son juicios justos. Cuando Abraham estaba hablando con Dios sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, eso está en Génesis 18, Abraham le hace esta pregunta. Génesis 18 en el verso 23, le dice así: Señor, ¿destruirás también al justo junto con el impío? Versículo 25, Génesis 18, verso 25. Abraham le dice: lejos de ti esté el hacer tal cosa, que hagas morir al justo junto con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aleluya. Aleluya. Y esa es la pregunta que le hago a usted. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿O será que Dios va a tratar al justo junto con el impío en juicio? No. Dios no trata al justo y al impío juntos en juicio. Es por eso que Dios tuvo que sacar a Lot. Tuvo que sacar a Lot y tuvo tanta misericordia que le dijo:
toma todos los que están contigo. Las hijas de Lot ya eran casadas, pero los esposos de las hijas de Lot no quisieron salir, se quisieron quedar, y estaba ofrecido para ellos también la salvación, pero no quisieron y se quisieron quedar. Así que Lot sale con sus dos hijas y con su esposa. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot? Que miró para atrás porque su corazón seguía todavía atado a la ciudad de Sodoma y Gomorra y se convirtió en estatua de sal. Pero vemos que los ángeles que fueron enviados para testificar si realmente la maldad sobre Sodoma y Gomorra era tal y dar entonces testimonio y evidencia de que los juicios eran justos. Amén. Esa nación debía ser verdaderamente destruida. Exterminada. Pero había un justo allí. Y el ángel le dice a Lot, apresúrate a salir porque no podemos hacer nada hasta que tú hayas salido de aquí. ¿Se da cuenta, hermanos, el corazón justo de Dios? Aleluya. De no derramar juicios. Amén. Y alcanzar un justo. Este justo tenía que salir para que luego los juicios de Dios puedan ser derramados sobre los que merecían tal castigo. Y el mismo proceder justo de Dios lo vemos también con el diluvio de Noé. Usted se acuerda que también era otro juicio, pero este sí fue a toda la tierra. El diluvio iba a destruir todas las personas porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Entonces Dios le manda construir un arca por el cual salvar a su familia y a los que creyesen su mensaje. Aleluya, amén. Noé era pregonero de justicia. Y el arca no era grande para llenarla de animales, era grande para alcanzar y salvar a la mayor cantidad de personas. Por supuesto que había espacio también para los animales. Sin embargo, el propósito de Dios era la salvación del ser humano. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer entonces? Iba a desatar un juicio sobre toda la tierra, pero el justo Noé, él fue preservado. Entonces vemos esta actitud justa de Dios cuando va a juzgar, que Dios no trata al que ya fue juzgado, al que ya fue justificado, de la misma manera en que trataría a alguno que todavía no se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, la Biblia nos habla de un tiempo llamado el día de la ira del Señor, donde Dios va a juzgar verdaderamente a las naciones. Pero antes de ese juicio, como ya hemos visto el proceder justo de Dios en estos ejemplos, Dios va a tener que también sacar a los justos de la tierra para poder manifestar sus juicios. Estoy hablando de la gran tribulación. Amén. Dios va a tener que sacar al justo. Si lo hizo en el Antiguo Testamento, si lo hizo con personas que todavía la sangre de Cristo todavía no había sido derramada, ¿cómo no va a proceder entonces de manera justa hoy cuando la sangre de Cristo ya fue ofrecida? Amén. Y usted ya fue justificada? Aleluya. La iglesia no va a quedarse sobre la tierra para los juicios de la gran tribulación, sino que va a tener que ser sacada, gracias a Dios, porque a Dios. La iglesia ya fue juzgada. Amén. ¿Dónde dice eso, pastor? Yo sé que usted quiere una base bíblica. Bueno, en el libro de Juan, capítulo 3, la Biblia nos dice que Dios no envió a Cristo para condenar al mundo. El que cree en Él no es condenado, nos dice ahí. Amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el testimonio que Dios dio por medio de su Hijo. Eso está en Juan capítulo 3, en el versículo 16, 17 y 18. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Aleluya. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estamos estudiando sobre los eventos de tiempo final y estamos también aprovechando para renovar nuestra esperanza.
Sí, sabemos las situaciones y las cosas, cómo están sucediendo, pero necesitamos entender que en el plan de Dios, con su iglesia, con su amada iglesia, los llamados los redimidos con la sangre de Cristo, ellos tienen un proyecto en Dios de ser llevados. Y de eso queremos hablar el día de hoy. Ya hemos tomado bastante tiempo, pero tenemos todavía un poco de tiempo para seguir edificándonos en la palabra de Dios. Yo quiero leer algunos pasajes que nos dan esta esperanza. Sabe, la Biblia habla acerca de algo llamado el arrebatamiento de la iglesia. Y eso está en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. La Biblia nos habla acerca de el arrebatamiento. La Biblia habla de un arrebatamiento. La gente lo conoce como el rapto, pero la palabra rapto implica alguien que es raptado, implica que no tiene deseo de ser llevado. Entonces es mejor mantener la palabra arrebatamiento, porque menciona la forma en que vamos a ser llevados. Va a ser con fuerza, aleluya. Va a ser de manera impetuosa y vamos a ser llevados de un lugar a otro, así, de tal forma, y la Biblia lo dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y va a ser entonces la forma en que vamos a ser rescatados antes de que los juicios empiecen a ser derramados sobre la tierra. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Por causa del tiempo, verso 13 comienza el proyecto que Dios tiene para aquellos que ya partieron y están con el Señor. Dice la Biblia que cuando Cristo venga, aquellos que murieron o durmieron en el Señor, ellos van a venir con Cristo. Cristo se queda en las nubes y aquellos que ya partieron y murieron y están con el Señor, no están mal, no están sufriendo, están con el Señor, pero vienen para recibir sus cuerpos físicos nuevamente. Cristo se queda en las nubes y ellos descienden para recibir sus cuerpos ahora glorificados. Aleluya. Ellos, dice, reciben sus cuerpos y suben. Nosotros no precederemos a los que durmieron. Cuando el Señor Jesucristo vuelva entonces, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, los muertos en Cristo resucitan primero. Pero luego nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesucristo, seremos arrebatados junto con ellos. Aleluya. Para recibir al Señor en el aire. Entonces nos quedemos animados. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces el Señor Jesucristo viene para llevarnos con Él. Él viene para llevarnos donde Él está. Él dice, voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté, ustedes también estén. Aleluya. Hay una promesa entonces que se va a cumplir. Vamos a ir al cielo. Esto es. Hay algunas posturas, algunas personas creen que la iglesia va a pasar por la tribulación y al final Cristo viene para llevarnos con Él. Y al mismo tiempo ya, como es su segunda venida, va a regresar. Subimos para bajar. Aleluya, gloria a Dios. Pero esa es la posición post-tribulacionista, después de la tribulación. Pero si fuera así, no se cumpliría lo que Jesús ofreció. Ustedes van a estar donde yo estoy. Amén, aleluya, gloria a Dios. Si somos arrebatados al final de la tribulación para ser llevados justo cuando Jesús está viniendo, no hay tiempo para estar donde Él está. Aleluya. Por eso es que nosotros los cristianos de Verbo de Vida no creemos que seremos arrebatados al final de la gran tribulación. Exactamente. Y tampoco seremos arrebatados a la mitad de la tribulación. Vamos antes. Sino que nosotros nos vamos antes, por lo que ya hemos explicado, que Dios no pone al justo y al impío juntos en juicio. Por eso es que no vamos a participar ni de la mitad, sino que vamos a ser llevados antes. Aleluya. Y vamos a leer otros versículos que nos dan esta
firmeza. Allí en el mismo Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9, Primera de Tesalonicenses 5, 9, nos dice así: porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué dice este versículo? Que Dios no nos ha puesto para la ira. Aleluya. Vamos a alcanzar la salvación y usted ya leyó la forma en que vamos a ser salvos. Amén. Cuando Cristo venga para arrebatar a su iglesia. Aleluya. Para esto el Señor nos ha puesto. Amén. Vaya al primer capítulo de Primera de Tesalonicenses ahora, el mismo libro. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1. Versículos 9 y 10 dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ustedes se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos. ¿A quién? A su Hijo. A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces Aleluya. nosotros estamos esperando ¿a quién? Estamos esperando a Jesucristo. ¿Qué va a suceder cuando Jesucristo venga? Vamos a ser arrebatados. Aleluya. Amén. Y de esta manera Él nos libra de la ira venidera. ¡Uhú! ¡Aleluya! Aleluya. Estos versículos nos dejan muy claro que nosotros estamos esperando a Jesucristo, y el capítulo 4 nos dice cómo es que vamos a nos encontrar con Él, y es el momento en que Él también nos libra de la ira venidera. Por eso es que la iglesia Verbo de Vida decimos somos pre-tribulacionistas, porque nos vamos antes de que comience la tribulación. Y esto está ya. Y nos libra de la ira que ha de venir sobre la tierra. Aleluya. No quiero dejar solamente con estos versículos. Quiero ahora utilizar un versículo del Antiguo Testamento. Sí, Dios ya había prefijado todo esto y lo dice con lujo de detalles. Vamos a leer, y quiero que usted lo lea con este entendimiento, que la gran tribulación está descrita entonces como el día del juicio de Dios, de las copas de la ira, de los sellos, de los jinetes. Todo eso está mostrado en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla de la gran tribulación, de lo que va a suceder. Desde el capítulo 6 al capítulo 18 es la gran tribulación. Allí es donde usted ve los sellos, los jinetes, las copas, las trompetas. Todo tiene que ver con juicios derramándose sobre la tierra. Mateo 24, Jesús también habla de la gran tribulación. Habrán pestes, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, etcétera, etcétera. Mateo capítulo 24, Jesús también está hablando de la gran tribulación. Las estrellas van a caer sobre la tierra, el sol se convertirá en tinieblas. Juicios, hermanos. Vamos a leer un pasaje, pero mantenga estas descripciones del Nuevo Testamento y vamos al Antiguo Testamento. Y quiero que usted lea conmigo Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Y el Antiguo Testamento nos va a describir el tiempo del juicio y nos va a decir para quiénes son este juicio. Isaías capítulo 13, versículo 5. Isaías 13, versículo 5 en adelante. Mantenga en mente lo que Jesús dijo en Mateo 24, cómo será el juicio. Apocalipsis, cómo será ese tiempo del juicio. Isaías 13, verso 5. Viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová, y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá con asolamiento, como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Ya está viendo entonces cómo va a ser. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto
se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Usted sabe que en las copas de la ira, inclusive el sol dice que va a quemar a las personas. Se van a estar mirando y sus rostros van a estar encendidos en llamas. Verso 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a la iglesia, dice. No. ¿Estos juicios vienen sobre quién entonces? A sus pecadores. Para raer de ella a sus pecadores. Yo no sé usted, pero yo ya no soy pecador. Era pecador. Aleluya. Pero ahora me convertí, soy una nueva criatura y soy hijo de Dios. Amén. Aleluya. Entonces no es para los que ya hemos sido justificados, sino para los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré a la iglesia, dice. No. Castigaré al mundo. ¿Por qué lo va a castigar? Por su maldad. Por su iniquidad, dice aquí en la Biblia de mi esposa. Por su maldad, por sus pecados. Y a los impíos por su iniquidad. ¿Ese castigo viene sobre quién? ¿Esos juicios vienen sobre quién entonces? Sobre los pecadores, las personas que todavía están en sus pecados, y por causa de su maldad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Va a haber tantas personas muertas que inclusive van a faltar hombres. Dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Imagínenselo. ¿Cuándo va a suceder esto? En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Entonces, por este pasaje y por los otros que estamos estudiando, vemos entonces que no hay cómo ver a la iglesia en estos juicios. No hay cómo encontrar a la iglesia del Señor Jesucristo en estos juicios que son para el mundo que persiste en su maldad. Sobre el mundo que persiste en sus pecados y en su iniquidad. Bueno, yo tengo algunos versículos más, pero la voz ya me está por causa del ánimo. Pero lo que yo quería utilizar para usted, estos versículos, era para no temer, no tener temor, no, aunque las cosas están empezando a suceder sobre la tierra, Israel está eliminar, Catita, está sobre la tierra, inclusive enfrentando ataques, estamos siendo inclusive el COVID está manifestando algunas nuevas cepas, cosas están sucediendo sobre la tierra y puede ser que las personas inclusive queden confundidas cuando no conocen la palabra de Dios, cuando no conocen el carácter de Dios y empiecen a pensar entonces que esto va a empeorar y empeorar y empeorar y no hay quien lo detenga. Bueno, sí, va a ir empeorando y va a ir empeorando, pero para el tiempo que Dios ha establecido, que solo está en el corazón de Dios y nadie más lo sabe, el Padre va a enviar a su Hijo Jesús para venir a llevar a su novia, la iglesia, a ser sacada de en medio. Amén, para que estos juicios y este tiempo que Dios estaba determinado para el hombre sobre la tierra termine. Y los juicios son para que el hombre reinando sobre la tierra termine y todo el control del mundo pase ahora al control y a la autoridad de Jesucristo. Jesucristo entonces Él está viniendo. Y Él está viniendo pronto. Las señales ya nos lo anuncian y nosotros no podemos tener temor aunque la situación en el mundo se está empeorando. Amén. Dios
tiene un plan específico con su iglesia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es despertarnos a anunciar con más celo. Amém, aleluia. El tiempo se ha acercado Justo es. y hoy es el día de salvación. Cuando hablamos de los tiempos finales, debe primero llevarnos a considerar el tiempo valioso que tenemos todavía sobre la tierra para seguir anunciando a otras personas. Y número dos, el número uno era avivar nuestro celo para la evangelización. Número dos es avivar nuestra santificación, nuestra propia vida. Y como dice la Biblia, ya no andar como los que duermen, sino como los que están de día, para que aquel día no nos tome por sorpresa. Quiero leer un pasaje que está en el libro de Lucas, en el capítulo 21, y con esto vamos a ir terminando nuestro discipulado. Porque la Biblia nos muestra que hay posibilidad de escapar de todo esto, y es bíblico entonces tener esta esperanza, porque los que atacan esta postura de que la iglesia va a ser llevada antes de la gran tribulación, ellos dicen, pero ustedes ¿quiénes se creen? ¿Se creen mejores que los propios apóstoles que murieron sufriendo, que murieron por no negar su fe, murieron martirizados? ¿Acaso somos mejores que ellos? ¿Por qué es que nosotros sí vamos a escapar y ellos no escaparon? Esa es una de las disculpas contra esta postura bíblica de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Lucas en el capítulo 21, y yo lo digo así, tengo esta esperanza de ser llevado antes de la gran tribulación, no porque yo sea mejor que nadie, sino que tengo esta esperanza porque Jesús nos dio esta esperanza. Aleluya. Lucas 21, verso 34. Aleluya. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús estaba hablando de la gran tribulación. Como siempre decimos, aunque la iglesia tiene promesa de ser llevada, usted sabe que me refiero a no cualquier iglesia. No me refiero a los tibios. No me refiero a la iglesia carnal. Me refiero a la iglesia de Jesucristo que vive intensamente para Él. Aquella que se santifica y que vive esperando aquel encuentro con el novio. No es cualquier iglesia, no es todo aquel que me dijo Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es aquel que simplemente usó una oración un día y que ahora está viviendo igual que el mundo. Lamentablemente, ellos no son aquellos por los cuales Jesucristo está volviendo. No son aquellos que el Señor Jesucristo viene a arrebatar. Pero aquellos que le están esperando, aquellos que se santifican, aquellos que viven intensamente para Él, aquellos que guardan su palabra el día de hoy, son aquellos que oirán la voz de la trompeta sonar y subir para gloria. Aleluya. Como dije, cuando hablamos de estos asuntos es para avivar nuestro fuego para evangelizar, pero también avivar nuestra intensidad de santificación para nuestro Dios. Mirad también por vosotros para que no venga de repente sobre vosotros en aquel día. Significa que los que están caminando de cualquier forma se van a quedar. Los dejados para atrás. Hay un libro interesante. Sí. Fueron dejados. Era para irse con el Señor, pero fueron dejados para atrás. Versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues. Aquí viene la promesa. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de qué cosa, hermanos? De escapar. De escapar. ¿De la mitad de estas cosas? No, de todas. ¿De escapar al final de estas cosas? No, de escapar de todo. Aleluya. Escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya.
¿Por qué usted tiene esa expectativa de ser llevada antes del arrebatamiento, antes de la gran tribulación? ¿Acaso usted se cree mejor que los de los apóstoles? No. Pero tengo esta expectativa porque Jesús me ofrece una oportunidad de poder ser digno de escapar de todo. Aleluya. De todas las cosas que vendrán Esta es nuestra sobre esperanza. la tierra. Amados, con este versículo ya nos da entonces una confianza en nuestro corazón de que nuestra esperanza es cierta, Aleluya. es segura. Esto es. Se va a poner difícil, sí, pero hasta el último día nuestro Dios va a proveer para nosotros. Aleluya. Se va a poner duro, sí, va a haber guerra, sí, va a haber todo eso, pero hasta el último día que estamos sobre la tierra, tu Dios no va a dejar de sustentar, de cuidarte, de proveer para ti. Aleluya. Y hasta el último día vamos a arrebatar todas las vidas que sean posibles. Amén. Vaciar el infierno y poblar el cielo para la gloria Gloria a de Dios. Aleluya. Hasta el último día tenemos que ser el dolor de cabeza del diablo. Sí. Hasta el último día tenemos que ser un fastidio para el enemigo, odiado, deshaciendo las obras del diablo. Aleluya, aleluya. Alcanzando las vidas, arrebatándolas. Aleluya. Anunciando las buenas nuevas de salvación. Yo no sé usted, pero yo fui bendecido esta noche. Yo fui tremendamente bendecido. Otro día, y cuando estudiemos nuestra escuela bíblica, vamos a anunciar cuando tengamos de nuevo nuestra escuela bíblica, vamos a tener muchas horas para estudiar y vamos a entender el libro de Apocalipsis. Hoy fue apenas una introducción, que es una de las lecciones de nuestro discipulado, que tratan sobre la salvación que está futura. Amén. Hay algo en el cronograma de Dios que se va a manifestar en nuestras vidas y se va a completar en nosotros cuando nuestro cuerpo físico experimente la redención completa. Nuestros cuerpos físicos sean glorificados, sean revestidos de gloria, y esto corruptible será absorbido por la incorrupción. Amén. Esto mortal sea absorbido por la inmortalidad. En ese día se va a decir: sorbida es la muerte, tragada fue la muerte en victoria. Aleluya. Nunca más nuestros cuerpos físicos van a pasar por dolor de hueso, dolor de espalda, artritis, ay, que la vejez, no, ay, los dolores, los achaques, no, nuestro cuerpo será absorbido también por esta glorificación. Aleluya. Y nunca más será también sujeta a tentación. Y empezaremos a vivir entonces en nuestra condición que va a ser así eternamente. Cuando Cristo vuelva, nosotros ya volvemos con nuestros cuerpos glorificados para reinar con Cristo sobre la tierra en ese reino milenial. Son buenas noticias también para la iglesia del Señor Jesucristo. Amados, que el Señor ahora les bendiga en la práctica de la palabra de Dios. Seamos luz y sal en la tierra. Digan lo que digan, critiquen como critiquen, no podrán decir en aquel día: no me avisaron. No era broma. Estuvimos avisándoles y estuvimos mencionándoles que la bondad de Dios todavía está ofrecida. Aleluya. Mientras se dice hoy, hay salvación. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones abundantes en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oh, aleluya, gloria a Dios. Oh, queridos, yo no sé usted, pero yo creo que hoy fue uno de los días que más bendecidos de los otros días que fuimos bendecidos con la palabra. Estas palabras nos llenan de esperanza, nos llenan de gozo, ¿no? Porque sabemos que nuestra redención está más cerca do que jamás, vamos decir así, ¿no? Está más cerca do que jamás. Cristo está volviendo pronto, amados. Entonces, preparémonos,
estemos listos, amados, porque Cristo viene pronto. Qué maravilla. Qué bueno es saber que nuestro Redentor vive y que tenemos esta maravillosa esperanza. Amén. Entonces, quisiera que usted pueda abrir sus cámaras ahora, sus micrófonos. Estamos terminando, ¿no? Nuestro discipulado de hoy y que Dios les bendiga abundantemente. Pero si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, este es el momento, amén. Puede abrir sus cámaras, puede abrir sus micrófonos. A ver. Gloria a Dios. Por ejemplo, yo quisiera saber los comentarios de nuestro fondo musical, si les estuvo aprovechando el fondo musical, estuvo bueno, algunas dudas, algunas preguntas. Ahora es el momento. Esto es.